Buenos días. Buenos días. Ya estamos con... Sus cámaras, por favor. Sus cámaras. Voy a tomar lista. Déjenme ver, creo que no estoy compartiendo. Ya. Carriel. No está. Lor. Presente. Muy bien. Morán. Presente. Moreno. Pacheco. Presente. Pinela. Presente. Salazar. No está. Sánchez. Sánchez Steven, esta tercera falta consecutiva. Sánchez Ronquillo. Jefferson. También. Belis. Es que se Ya, conecte para el internet. Odalis. Lilibet. No está por ahí. Belis Alviar. No. Ahorita ingreso. Ok. Entonces lo que estamos avanzamos. Buenos días, presente. Buen día, Lil. A ver, con ustedes estábamos en... Bueno, con los dos cursos estábamos iguales aquí, ¿no? Acabábamos de ver la diferencia que hay entre accidente laboral e incidente laboral. El uno con consecuencias en la salud de las personas y el otro sin consecuencias en la salud de las personas. Esa es la principal diferencia. Los dos ocurren de manera súbita e inesperada, ¿ya?
y tiene consecuencias negativas, pero no a la salud. ¿Qué quiere decir consecuencias negativas? Que te está diciendo cuando ocurre un incidente que tienes que tomar precauciones para que una próxima ocasión no se transforme ese incidente en un accidente. O sea que tienes que tomar correcciones. ¿Ya? Habíamos visto los videos de accidente e incidente y ahorita vamos a ver las fases del accidente. ¿Cómo se produce un accidente? Sabemos que los accidentes no ocurren solos. Claro, ninguna empresa en el mundo ha estado libre nunca de ningún accidente. No hay empresa en el mundo que no haya tenido un accidente o por lo menos un incidente laboral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo, si sabemos que siempre ocurre, ha sido analizado a profundidad acerca de las causas de por qué ocurren? ¿Ya? Y una de las causas es la imprevisión. Como saben, un accidente laboral es un proceso y un proceso se compone de fases o pasos. Aquí vamos a describir las fases que tiene un accidente. No es que ocurrió y se murió y ya estuvo, ¿no? Tiene una previa y tiene un después también del acto en sí. A ver, Belén, vamos a la lectura. Fases en que se originan los accidentes. Primera fase, condiciones previas. Aquí estamos, fases del accidente. Perdón. Fases del accidente. Al accidentarse, la persona sufre una alteración en la que, en apariencia, es ella misma la causante, pero no se produciría sin un medio que le facilitara, ya que el accidente supone una falta de prevención y se tiene en cuenta que puede ocurrir. Pudiera evitarse o al menos disminuir la gravedad de sus consecuencias. Correcto. Entonces, este análisis de la fase del accidente nos lleva a aceptarlo, pero en mejores condiciones, ¿no? Que las consecuencias no sean tan graves. Ahora sí, las fases en que se originan los accidentes. Primera fase, condiciones previas. Es el conjunto de elementos de las condiciones laborales que influyen sobre el estado funcional del trabajador, sobre su capacidad de trabajo, salud, desarrollo multifacético, actitud ante el trabajo y su efectividad. Segunda fase. Todas estas, ¿cuáles son las más importantes? De todas estas, ¿cuáles son las más importantes? ¿Qué es la que más debe primar para tratar de evitar que ocurran accidentes? ¿Qué piensan ustedes? La primera fase. Dentro de la primera fase, ¿cuál de estos elementos creen ustedes que hay que darle más importancia? Estado funcional, capacidad de trabajo, salud, desarrollo multifacético, actitud ante el trabajo o su efectividad. ¿Qué es lo que haría que evitemos nosotros los accidentes de todas estas cosas? El estado funcional del trabajador, la capacidad de trabajo que tiene el trabajador, o sea, si es rápido o es lento, la salud que tiene el trabajador prevendría un accidente, claro que sí. Desarrollo multifacético, o sea, que el trabajador pueda hacer varias cosas, o sea, capaz de hacer varias cosas. Actitud ante el trabajo, la actitud con la que enfrentas el día a día tu puesto de trabajo, o sea, actitud quiere decir cómo te sientes, ¿no? En qué estado mental, en qué estado de ánimo vas a trabajar. Si vas con las ganas de ser eficiente y de evitar, de socializar con tus compañeros, de dar información, de recibir consejos también, ¿ya? O si eres efectivo en tu trabajo. ¿Cuál de todas estas beneficiaría a la disminución de, en todo caso, los accidentes laborales? Actividad. Actitud del trabajo. Actitud ante el trabajo. ¿Quién contestó? Yo. Correcto, Lili. Déjenme ver por acá en la lista. Vamos a ponerle un punto por acá.
hasta que haga la lista de calificaciones. En verdad, si tú tienes actitud ante el trabajo, o sea, actitud que tiene que ver en tu puesto de trabajo y en tu vida, muy difícilmente te vas a descuidar en tu salud, muy difícilmente vas a bajar tu capacidad en el trabajo porque siempre te vas a estar preparando, ¿ya? Capacitando, ¿ya? Si tú tienes una buena actitud ante tu trabajo, te vas a desarrollar en muchas áreas, multifacético, correcto, y vas a ser eficaz y eficiente. Entonces, todo depende de la actitud, parecería un meme, ¿no? Un meme motivacional, pero todo dependería de la buena actitud que tienes ante tu puesto de trabajo. Entonces, vas a evitar tener un accidente tú y que un compañero esté por tener un accidente y evitarlo, que avisándole, ¿no? O previniéndole de alguna cosa que pudiera crear un mayor nivel de riesgo. ¿Ya? Sigamos, Belén. Segunda fase, materialización de los riesgos. En esta se hace efectiva la existencia de riesgos laborales, o lo que es lo mismo, la posibilidad de que ocurran daños a la salud del trabajador o al valor real y efectivo de las cosas. Ya, esta es la fase donde ocurre el accidente en sí, el momento en que te cortas, te mayugas, te golpeas, te resbalas, te caes, te flexionas o te duele algo, o en sí te mueres, ¿no? Esa es la materialización del riesgo, de los riesgos, ¿ya? Tercera fase. Tercera fase, accidente. En esta se hace efectivo el accidente, producto o como consecuencia de la interacción de las fases anteriores. ¿Ya? Después de que ha pasado por las dos etapas anteriores, que existen las condiciones y se materializan los riesgos, viene el accidente como tal, el cual trae consecuencias, lógicamente. Las consecuencias son la cuarta fase. Sigamos, Belén. Cuarta fase, consecuencias. En la misma se ven los daños producidos por el accidente. Es en ella donde se producen los daños a la salud o las pérdidas materiales o al proceso. ¿Ya? Entonces, en las consecuencias se ven los daños producidos por el accidente. Los daños pueden ser en quebranto a tu salud, ya pueden ser daños psicológicos, daños económicos, de varias índole, ¿no? Pueden ser pérdidas materiales también para la empresa, para ti mismo. Eso es consecuencias. Entonces, 4 etapas o 4 fases llevan a cabo o se compone un accidente. Las condiciones previas, la materialización de los riesgos, el accidente como tal y las consecuencias. Vamos con alguien más. ¿Ah? Moneda no tiene. No. Toma de 5. $1. Mira el pantalón. No sé si hay en el pantalón. Sí. Quédate con ella porque puede hacer que le digan algo de acuerdo. Vamos con Pinela. Daños personales derivados a los accidentes de trabajo. Se consideran como daños derivados del trabajo las enfermedades patológicas o lesiones sufridas con motivo u ocasión de trabajo. Dentro de los efectos negativos en el trabajo pueden tener para la salud, los accidentes de trabajo son los indicadores inmediatos y más evidentes de unas malas consecuencias de trabajo y da su gravedad. La lucha contra los accidentes es siempre el primer paso en toda su actividad preventiva. También tiene la consideración de accidentes de trabajo, los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos de representación, así como lo ocurrido o ir al volver del lugar en que se ejercitan.
las funciones propias de dichos cargos. En que se ejerza. Correcto. O sea, accidente de trabajo quiere decir que no solo ocurre dentro de la empresa, sino todo lo que ocurra como consecuencia del desempeño de cargos. Tú puedes ser un vendedor externo, ¿cierto? Puedes ser un vendedor vehicular. Y en tu hora de trabajo te atropellan, qué sé yo, si andas a pata, ¿no? Puede ser, bueno, tantos empleos que hay fuera de tu empresa, ¿no? Siempre y cuando estés en horario de tu trabajo y desempeñando las funciones que tienen que ver con tu cargo. Sigue, Pinela. Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa, así como lo ocurrido en actos de salvamento y otros de naturaleza análoga, cuando unos u otros tengan conexión con el trabajo. Las enfermedades no incluidas en el concepto de enfermedad profesional y de contagia el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. Las enfermedades o defectos parecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Ya, espérate un ratito, déjame arreglar esto. Todo esto está como... Ya, sigamos. Estábamos aquí, ¿no? Sí. Aquí. Desde un punto de vista preventivo, Aquí estamos, aquí, las consecuencias. así, las consecuencias del accidente que resultan modificadas en su naturaleza, gravedad o transmisión por enfermedades intercurrentes que constituyen complicaciones del proceso patológico. Lee despacio y vocaliza bien, porque no estás pronunciando las palabras que están aquí. Patológico. A ver, las consecuencias del accidente que resultan modificadas en su naturaleza, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes que constituyan complicaciones del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente en su curación. O sea, por ejemplo, te da una gripe, tú vas a tu empresa, te reportas, te da fiebre, te da malestar, te llevan a tu hospital, ¿no? La empresa te manda al hospital a dar atención y resulta que en el hospital te agravas más, ¿no? Eso quiere decir, correcto. Entonces, eso si se te agrava tu situación en un hospital, también es considerado un accidente laboral. Una, porque te estás agravando, no estás en la misma situación en que tú adquiriste la gripe afuera, sino que te estás agravando, o sea, hay un cambio de estado. Otra, que la empresa ya está al tanto de que tú estás en esas condiciones, ¿ya? Y tercero, que estás en tu horario de trabajo. Sigamos. Las consecuencias del accidente que resultan modificadas por su naturaleza, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes que constituyan complicaciones del proceso patológico.
determinadas por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente por su curación. Desde un punto de vista preventivo, la lesión física no necesariamente debe ir asociada al accidente de trabajo, produciéndose en muchas ocasiones accidentes llamados blancos, que no generan daños físicos y que convienen también controlar. Ya, gracias, Pinela. Déjeme ver quién más está por aquí. A ver, vamos, Odalis. Diferentes tipos de accidentes. Yo tenía, permítame un ratito, yo tenía aquí un video de fases del accidente y parece que no está. Espérese un ratito. Esta es fase de duelo, o sea, esta es una consecuencia, ¿no? El duelo del accidente laboral. Pasos para la investigación. Esto es lo que ocurre después del accidente. Cuando tú ya lo analizas, incidente, accidente de trabajo y enfermedad profesional. La diferencia, accidente o falta de prevención, accidentes, enfermedades, investigación de accidentes. Este video es muy bueno. Es muy bueno. Déjame ver. Sí. Esto es investigación de accidentes. Ten cuidado, regreso enseguida. ¿Qué estamos observando ahí? Sí, ingeniero. ¿Qué estamos observando ahí? ¿Qué actitud hay ante esa actividad concreta? Primero, debe estar alguien a todo momento apoyando esa escalera. Dos, el hombre ya está por encima del 1,80 m de altura, que es la norma. Entonces, de ahí a partir de 1,80 m ya tiene que colocarse un arnés de seguridad y anclarse a una línea de vida, ¿ya? Que en el caso de que la escalera falle, él quede colgado, pues no, en su arnés. Vamos a darle continuidad. Tercero, ¿qué vemos ahí? No tiene los equipos necesarios para no electrocutarse o algo. ¿Ustedes creen que está a la altura adecuada para poder maniobrar esos cables ahí? No, Debería estar más arriba, ¿no? claro. Cierto, para estar cómodo. ¿Qué otra cosa ven? ¿Tiene guantes? Tiene No guantes. tiene. Le faltan los guantes. No tiene guantes, correcto. Otra cosa, ¿comprobó que esos cables no tengan corriente, no estén cargados eléctricamente? No, No comprobó, ¿no? No comprobó, no sabe, la electricidad no se ve y él no sabe si están cargados eléctricamente. Correcto, ¿ya? No bajó ningún breaker, no comprobó, no usó amperímetro ni voltímetro para medir si están cargados o no. Si lo ven que ya que no está a la altura adecuada, él trata de elevarse sobre sus puntillas. ¿Sí se dieron cuenta, no?
Sí, Silvestre al habla. ¿Dónde? ¿Ahora? Llamen una ambulancia, no toquen nada, estaré allí en un minuto. Bien, pasó. Deja esa rosquilla. Hubo un accidente en la planta. Quiero que vengas conmigo, ¿bien? Vamos ya. Pasó donde está el congelador. La carretilla elevadora golpeó una escalera y derribó a un tipo. Bien, aquí estamos. Ya saben qué hacer. Si le llaman para investigar un accidente de trabajo, ¿sabe exactamente lo que tiene que hacer? Probablemente utilizará su sentido común para investigar el accidente, pero cuando los segundos cuentan y hay vidas en peligro, usted necesita un plan que entre en acción automáticamente en cuanto ocurre un accidente. La política de nuestra compañía es investigar cada accidente. No los llamamos incidentes, no los llamamos contratiempos, los llamamos accidentes. No importa si se trata de una contusión en un codo, una lesión grave o si no hubo lesión. Tal vez solo produjo daños al equipo, pero aún así sigue siendo un accidente y es necesario investigarlo. Investigamos todos los accidentes porque no creemos que los accidentes tengan que ocurrir. Y si ocurre alguno, queremos asegurarnos de que esta será la última vez. Nuestra prioridad máxima es la seguridad. Por eso queremos que tú ocupes un puesto clave en nuestro programa de seguridad. Te han asignado a Silvestre, un profesional en investigación de accidentes. Y hoy vas a investigar tu primer accidente. Repasemos los pasos de Silvestre en la investigación de un accidente. No importa que el accidente es grande, pequeño o casi no ocurre. Tomen buena nota de esto. Los pasos básicos para investigar un accidente son los mismos. 1. Esté preparado. 2. Estudie el terreno. 3. Ayude a los heridos. 4. Asegure el lugar de los hechos. 5. Reúna las evidencias. 6. Analice la información. 7. Recomiende los cambios necesarios. Y 8. Compruebe que se sigan sus recomendaciones. Si esto parece el entrenamiento de una brigada de asalto, así es. Se necesita un entrenamiento especial y una mente despejada. Aquí tomamos muy en serio la seguridad, tan seriamente que investigamos todos los accidentes que ocurren. Estudiamos los accidentes y aprendemos de ellos. Tenemos un plan para todo eso. ¿Quién es el responsable de la investigación? ¿Quién necesita ser notificado y cuándo? ¿Quién controla el área? ¿Quién le informa a los medios? ¿Quién es el responsable de pagar la investigación? En caso de accidente, el plan debe aplicarse con exactitud. Y si te envían al lugar, no tendrás tiempo para empezar a buscar un lápiz y un pedazo de papel. Debes disponer de antemano de un equipo de investigación de accidentes y tenerlo listo. El equipo debe incluir todo lo que necesitas en el lugar de los hechos. He aquí nuestro equipo de investigación de accidentes. Yo lo llamo el maletín de Silvestre. Está listo para entrar en acción. Una cámara y mucha película. Una copia de las normas de la compañía en cuanto a la investigación de accidentes. Una buena lupa. Reportes. Cinta de alta visibilidad. Guantes para trabajos duros. Papel cuadriculado. Cinta métrica. Cinta adhesiva. Etiqueta de identificación. Recipientes etiquetados para muestras. Cada compañía puede tener diferentes cosas en su equipo. Este se adapta muy bien a mis necesidades. Y así, cuando llegue el momento, no tendré que perder tiempo. Solo agarro el equipo y lo llevo conmigo. Lo primero que hay que hacer al llegar al lugar del accidente es examinarlo. Buscar 3 cosas. Primero, compruebe si hay peligro. Aléjate de él si representa un peligro. Segundo, decida qué ayuda necesita. Una ambulancia y los paramédicos ya se ocupan de la víctima. Ayudar al herido siempre es la mayor prioridad. Una vez realizado esto, viene el paso tercero. Busque evidencias. Después examina el área. Debe tomarse unos segundos. Busca evidencias. La carretilla, la escalera. Oiga, no mueva eso. Debo tomar fotografías. Necesito que despejen el área, por favor.
tenga que aislar el área con cinta como hace la policía. Tal vez hasta necesite ayuda adicional para evitar que los curiosos desmantelen la escena del accidente. Una vez asegurada el área, recoge las evidencias. A menos que tengas memoria fotográfica y puedas recordar todos los detalles, deberás tomar muchas fotografías desde distintos ángulos. Las fotos recogen detalles que desaparecerán al limpiar el área. La posición de la escalera. Las marcas del frenazo sobre el piso. Coloque una regla en la fotografía como referencia. Fotografíe la posición de la carretilla elevadora. Incluso el alambrado en lo alto. Desaparecerán al limpiar el área. La posición de la escalera. Las marcas del frenazo. ¿Qué nos dice esta longitud? Esta longitud de la marca del frenazo de las llantas sobre el piso. Esta longitud, esta marca nos dice el tiempo de reacción del chofer desde que pisó el freno hasta que el vehículo se detuvo. ¿Ya? Como ustedes ven, en el accidente había una cámara de frío al lado, ¿no? Y por esa niebla, el fruto del frío, el chofer no tenía 100% de visión adelante, pues no. Ya, otro de los errores es que no estaba la persona encargada de prevenir o sostener la escalera, y otra función era la de prevenir de que esto no ocurriera, de que en todo caso prevenirle al chofer del montacarga que había una escalera con un trabajador por delante. Otra de las cosas es que Bien. Otra de las cosas es que el electricista nunca se puso su arnés de seguridad. ¿Ya? Otra, que no estaba a la altura de trabajo adecuada. Al estar parado en puntillas, tenía poca estabilidad. Sigamos. Frenazo sobre el piso. Coloque una regla en la fotografía como referencia. De la carretilla elevadora. Incluso el alambrado en lo alto en el que trabajaba la víctima. Y observe esto. La niebla limita la visibilidad. Quiero ahora pluma al Micrófono prendido. Ya. métrica. Vas a dibujar un diagrama de todo lo que has visto. Esta entrada, la escalera, el lugar donde cayó la víctima, las marcas en el piso, la posición de la carretilla, incluso el lugar en el techo donde la víctima trabajaba. Las fotografías y los dibujos son muy importantes, sobre todo en accidentes como este donde ocurren lesiones graves. Y ahora vamos a recoger más información, esta vez del agente que intervino. Ese es el conductor de la carretilla. Está muerto de miedo. Participó directamente en el accidente y no podemos hablar con la otra persona. Ante todo, no vamos a culpar al conductor. No queremos acorralarlo ni molestarlo. Solo queremos que nos cuente los hechos tal como ocurrieron. Esto es lo que haremos. Limítese a los hechos. No acuse. No se haga el detective. Fue bastante malo, ¿eh? Soy Silvestre de seguridad y este es mi socio. ¿Podría decirnos lo que recuerda que... No se ve la pantalla. Usted puede aprender a interrogar al testigo. Déjeme ver. He aquí algunos puntos que debe recordar cuando lo interrogue. Háblele al testigo en un plano de igualdad. Dígale que necesita su ayuda para reunir la información. Mantenga la entrevista en un tono informal. Si pareciera un interrogatorio formal, la información no fluiría con tanta facilidad. Haga preguntas abiertas. Dígame qué ocurrió desde que usted pasó a través de la entrada. Es muy importante hablar lo antes posible con el testigo después del accidente.
El tiempo puede alterar la memoria y es normal que las emociones, experiencias pasadas y opiniones afecten los recuerdos de las personas. ¿Qué es lo más importante? ¿Las evidencias físicas o hablar con los testigos? Pues eso depende del accidente. Como investigador del accidente, tú tienes que decidirlo. Suponga que haya unos lentes en el piso de la carretilla elevadora, pero cuando interrogó al conductor, le dijo que no tenía problemas en la vista. Es importante tener la evidencia física que indica que él utiliza lentes, y es igualmente importante que durante la entrevista él dijera que no tenía problemas en la vista. La mayoría de los accidentes pueden reconstruirse siguiendo la evidencia física. Por ejemplo, el accidente que examinamos. Las marcas del frenazo, los rasguños, la posición de la carretilla, de la escalera y de la víctima. Un experto puede saber a qué velocidad iba la carretilla y a qué altura de la escalera estaba la víctima al caer. Y en cuanto a la niebla, seguro que fue un factor decisivo para que el conductor no viera la escalera hasta el último instante. Busquen después otras cosas, por ejemplo, estas luces. Estaban encendidas, funcionan siquiera. Observen estas horquillas. Pasar por la entrada con las horquillas en una posición elevada es muy peligroso. Como investigador de accidentes, no se espera que usted sea un experto en el análisis de cada dato de información, pero debe saber cuándo tiene que pedir ayuda. Al romperse una cadena, su carga cae sobre un obrero. No se sabe si se rompió por exceso de peso o debido a un defecto de la cadena. Tome fotos de la cadena rota y de la carga. No importa quién analice la información, no hay experto que pueda analizar lo que no aparece ahí. Es su responsabilidad recoger la evidencia que pueda salvarse y fotografiar o dibujar sobre papel la evidencia que no pueda salvarse. Una vez recogidos los datos, armemos el rompecabezas. Pregúntense a sí mismo, ¿había condiciones de peligro? Eso creo. Además de hallarse la escalera frente a la entrada, la niebla bloqueaba la visibilidad. Eso creaba un peligro. ¿Hubo falta de entrenamiento? Evidentemente, el hombre de la escalera conocía los procedimientos para trabajar en un área por donde pasan carretillas elevadoras, pero su compañero se fue a almorzar, dejándolo solo en el trabajo. ¿Eran adecuados los procedimientos? ¿Habría que cambiar alguno? Bien, podría recomendarse colocar algún tipo de barricada temporal, tales como conos de seguridad, para avisarle a los operadores de las carretillas de que hay trabajadores en el área. ¿Se utilizó el equipo adecuado? En este caso, eso parece. ¿Algún trabajador actuó de una manera peligrosa? ¿Estaba el trabajador soñando despierto o tomando medicamentos adquiridos por él o recetados por un médico? ¿Intervino el alcohol en el accidente? ¿Tomaba drogas ilegales el obrero? Usted debe estar preparado para hacerle una prueba de drogas, pero debe tener mucho cuidado de no sacar falsas conclusiones. Después de analizada la información, llegamos a la conclusión de que este accidente fue el resultado de lo siguiente. Infracción de la regla de los dos hombres. Un hombre dejó su puesto de vigilancia y el otro decidió subir la escalera y hacer solo el trabajo. La carretilla elevadora iba con exceso de velocidad. Un análisis de las marcas del frenazo y la evidencia que aparece en las fotografías son prueba de estas infracciones. La visibilidad a la entrada del congelador no se mantuvo despejada. La niebla en la entrada indica que el conductor de la carretilla iba casi a ciegas. A partir de mi análisis y conclusiones, les recomendaré cambios que corrijan esos problemas y después vigilaré que se cumplan. Haremos esto. Recomendamos colocar una luz encima de la entrada. Colocar conos de seguridad para que las carretillas elevadoras no se acerquen a menos de 30 pies del área de trabajo. Dar un curso de repaso obligatorio sobre seguridad a los operadores de las carretillas elevadoras cada 6 meses. ¿Tanto trabajo por un pequeño accidente? Pues no. No hay forma de medir la cantidad de vidas que se salvarán como consecuencia de la investigación, análisis e implementación. A menos que consideres una fatalidad cada accidente. Eso dije. A menos que consideres una fatalidad cada accidente. No estás considerando un programa de calidad. Y como investigador eres la persona encargada de aplicar un programa de calidad. Y ahora repasemos otra vez los 8 pasos para la investigación de accidentes. 1. Esté preparado. 2. Estudie el terreno. 3. Ayude a los heridos. 4. Asegure el lugar de los hechos. 5. Reúna las evidencias. 6. Analice la información. 7.
Recomiende los cambios necesarios. Y 8, compruebe que se sigan sus recomendaciones. Desde luego que toma tiempo investigar un accidente como este debido, pero aprenda de Silvestre. Si puede ayudar a evitar que ocurra un solo accidente, valen la pena tiempo y esfuerzo. Bueno, no es un accidente tan grave, no una caída más o menos de unos 3 metros. La cosa es que no se sabe cómo cayó, pues no, si cayó de cabeza, se rompió un brazo o algo, no se saben las consecuencias. El hecho es que el accidente ocurrió y no debería haber ocurrido tomando sencillas acciones, ¿no? La luz, poner conos de seguridad, no dejar botado al compañero. Son cuestiones que se pudieron haber previsto. Son cuestiones de decisiones. Sigamos, estábamos con Odalis. Gracias por el tiempo, Odalis. Diferentes tipos de accidentes. Accidentes sin baja. Pinchazos, cortes, golpes, etc. Que no tienen gran importancia, pero que es preciso cuidar. Es aconsejable hacerse las curas en el servicio médico, si existe, o en el botiquín de la empresa y registrarlos de algún modo. Así, si evoluciona la lesión, existe constancia de los hechos. 2. Accidentes con baja. Son aquellos accidentes de trabajo o recaídas que conllevan la ausencia del accidentado del lugar de trabajo de al menos un día. Salvedad hecha del día en que ocurrió el accidente previa baja médica. 3. Accidentes graves. Son aquellos accidentes que causan incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte. Correcto. Entonces estamos ya en la unidad 3. Sigamos. ¿Alguna pregunta que tengan sobre todo este capítulo, sobre esta unidad, en donde hemos tratado accidentes, incidentes, sus tipos y la clasificación hecha por la gravedad, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ha sido largo este capítulo. Fases, incidente laboral, concepto, lo que tiene que ver con las condiciones de un contrato de trabajo, un poco de leyes laborales, leyes colectivas. Ha estado interesante toda esta unidad. Antes de pasar a la unidad 3. Por ahí les mandé por WhatsApp una invitación que hace el instituto a que se conecten por Facebook a una charla que va a haber, ya, que es de tipo obligatoria, ¿no? Eso es lo que me anuncian. Es a las 10, aunque conmigo vayan a estar hasta las 9:30 nomás. Entonces vamos a pasar a la unidad 3 con Wesley. Sí, dígame. Lectura, por favor. Principios fundamentales de la prevención de riesgo. Concepto de prevención de riesgo. Principio básico de la PRL. Los principios por los que se rige la prevención de riesgo pueden dividirse en 3 grandes grupos, que en conjunto engloban conceptos como análisis de la situación, identificación y riesgo y formación de todos los empleados. Un accidente laboral no es un suceso inevitable y que tenga que ocurrir irremediablemente, sino la manifestación de un error en la ejecución de un trabajo o la falta de suficientes medidas preventivas. Correcto. Entonces, un accidente no es inevitable, sino la manifestación de un error. Ya vimos en el video que se cometieron algunos errores, ¿no? Algunos errores y todo eso trajo como consecuencia un accidente laboral. Puede haber sido grave, puede haber sido leve, pero el accidente ocurrió. Sigamos,
Wesley. Clasificación de los factores de riesgo. Los factores de riesgo tienen una relación. Sí, aquí está. Un análisis correcto de las distintas tareas permite identificar riesgos y evitarlos. Ya, espérate un ratito, vamos a ver un video de identificación de riesgos. Identificación de riesgos. Evaluación de riesgos. En esta cápsula conoceremos el componente evaluación de riesgos y sus principios de manera general. La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para identificar y analizar riesgos que afectan el logro de los objetivos propios de la institución. Los riesgos se definen como eventos que afectan negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Después de haber establecido un ambiente de control efectivo, la administración debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de sus objetivos. Esta evaluación proporciona las bases para el desarrollo de respuestas al riesgo apropiadas. Asimismo, debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como externas. El proceso de evaluación de riesgos requiere establecer objetivos institucionales y asignarlos a los responsables de su cumplimiento. Posteriormente, requiere identificar y evaluar los riesgos que pudieran impedir los objetivos institucionales. Es importante identificar y analizar los cambios que pudieran impactar en el sistema de control interno. Además, se debe de evaluar la probabilidad de malversación o dispendio de recursos. Principios. Principio 6. El titular, con el apoyo de la administración, debe definir claramente los objetivos institucionales y formular un plan estratégico que de manera coherente y ordenada se asocie a estos y a su mandato legal, asegurando además que dicha planeación estratégica contemple la alineación institucional a los planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan. Principios. Principio 7. La administración debe identificar, analizar y responder a los riesgos asociados con el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto, entre otros. Principio 8. La administración debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realiza la institución. Principio 9. La administración debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que pueden impactar al control interno. Es importante destacar la importancia de la evaluación de riesgos, pues es un proceso que sirve para identificar los eventos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, retomando el caso práctico que hemos analizado, podemos observar que al no haber atendido adecuadamente la prevención de riesgos, fue la razón por la cual no se realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, tal y como lo explicaremos en las siguientes cápsulas. Listo. Eso es un poco de análisis de riesgo. Sigamos. La información y la formación de los trabajadores es vital para evitar el riesgo. Aquí vamos a uno de los recursos más fáciles y más necesarios de utilizar, que es la capacitación. Y uno de los mejores métodos para capacitar es usar el miedo, el pánico. O sea, si ustedes se inscriben alguna vez a algún curso de conducción profesional, lo primero que le van a poner, y se dan cuenta ustedes que van a utilizar la herramienta del pánico,
son videos de accidentes en carretera. Ver cómo la gente por conducir a la ofensiva tiene accidentes a veces, bueno, atrevidos, ¿no? Temerarios por falta de sentido común, por no esperar un segundo. Y esa es una herramienta muy válida, apelar al miedo, al pánico en la gente para que aprenda por las malas sería, ¿no? Aprender por las malas. Gestión. Para el desarrollo de una buena gestión en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos clave. Política preventiva de la empresa. Sirve para definir las intenciones generales, los criterios y objetivos en relación con el fin social en función de la importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial. La política preventiva es un compromiso de todos. Organización preventiva es el proceso de diseñar y establecer las relaciones, responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma. Planificación e implantación. Partiendo de la situación de la empresa, sirve para establecer los objetivos y métodos para implantar la política de prevención de riesgos laborales, que tiene como punto de partida la evaluación de riesgos. Revisión de actuaciones. Para una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales, es importante conocer los resultados y posibilitar la mejora del sistema. Esto se consigue mediante la autocomprobación activa de los lugares de trabajo, equipos, sustancias utilizadas, procedimientos, sistemas empleados y trabajadores implicados. Auditoría. Control externo. Es la comprobación externa a la propia empresa, que tiene como misión determinar si el sistema de prevención es adecuado. Estos criterios son aplicables a todas las empresas, incluso las más pequeñas, aunque la magnitud de las acciones requeridas sean diferentes en función de su tamaño, de los riesgos que presentan sus actividades de producción y de lo adecuado de los sistemas de prevención que tengan en funcionamiento. Política preventiva de la empresa. Una buena política de prevención de riesgos laborales de la empresa debería reconocer la importancia de los recursos humanos. Las personas que trabajan en una empresa deben ser consideradas como el activo más importante de la misma. La prevención de riesgos laborales aumenta el bienestar del trabajador y produce una mejor predisposición hacia su tarea, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción personal y, por tanto, una mayor eficacia y rendimiento. Reconocer que los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales son originados por fallos en el sistema de gestión y no por fallos de los trabajadores. A pesar de que la causa inmediata de un accidente pueda parecer un fallo técnico o humano, la mayoría de estos sucesos no son originados por trabajadores descuidados, sino por fallos en el sistema. Si un trabajador resbala en una mancha de aceite, puede resultar ileso. Se puede dañar la ropa o el equipo. Puede producirse una lesión leve. Y en el peor de los casos, ser víctima de un accidente grave e incluso mortal. Por eso es importante reconocer que en una empresa tienen lugar más incidentes que accidentes. Consecuencia de esto, el estudio T. Pearson puso de manifiesto que,
Por un accidente fatal o lesión grave, se producen 3 accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos 3 días. 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios. 80 accidentes con daño a la propiedad. Y 400 incidentes sin daños ni lesiones. Una buena política de prevención debe definir un buen sistema de control y revisión de riesgos, asignando a tal fin los medios necesarios. Organización preventiva. Una buena organización en materia de prevención debe partir del conocimiento de la realidad de la empresa y de la necesaria coordinación entre las personas o empresas actuantes para adecuar a la misma el mejor modelo preventivo. Para su adecuada puesta en marcha, según lo que se recoge en el Plan de Seguridad y Salud que se haya elaborado, es necesario impulsar una cultura de prevención de riesgos laborales con la colaboración y responsabilidad de todos los miembros de la empresa. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes, asumiendo personalmente tal actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio, recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Planificación de la prevención. Una planificación eficaz de la prevención debe desarrollarse a través de la identificación, evaluación, eliminación y control de riesgos. Por tanto, el análisis debe cubrir todas las situaciones que, en potencia, puedan ser causa de accidentes, lesiones, enfermedades profesionales, pérdidas en bienes y equipos. Una buena planificación implica el establecimiento, entre otras, de las siguientes fases. Primera, identificación y evaluación de riesgos. Desde el primer momento en que se diseña un trabajo, hay que detectar y valorar todos aquellos riesgos que puedan ser causa potencial de un daño, teniendo muy en cuenta la gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra. La evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por personas capacitadas. Segunda, control de riesgos. Poniendo las medidas correctoras que se hayan deducido de la evaluación para eliminar o controlar los riesgos de acuerdo con los requisitos legales que establecen los niveles mínimos de prevención y control. Tercero, implantación y mantenimiento de medidas de control. Estableciendo procedimientos y asegurándose de que son eficaces y positivos mediante la inspección, mantenimiento y comprobación de su funcionamiento. Cuarto, valoración de las actuaciones. Estableciendo los parámetros que permitan comprobar la efectividad de las medidas aplicadas. Estas medidas se realizarán principalmente mediante la puesta en marcha de sistemas de observación del trabajo, inspecciones sistemáticas de locales, equipos e instalaciones, así como la investigación y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. En todos los casos, resulta imprescindible la motivación de los trabajadores y la consulta y participación activa de los mismos, potenciando los... Esto es importante, ¿eh? Consulta y participación activa de los mismos, potenciando los comportamientos.
La motivación de los trabajadores influye en qué, lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? En la actitud que tengan para el trabajo. La motivación de los trabajadores. ¿Ya? Si un trabajador está motivado, no solo desde el aspecto del punto de vista económico, del sueldo, sino que haya de vez en cuando alguna felicitación pública, ¿no? A los destacados, por ejemplo, y a motivar a los que no estén cumpliendo sus funciones totalmente a cabalidad. ¿Ya? Pueden ser incentivos sociales, económicos, ¿ya? Pueden ser ascensos. Claro, todo el mundo no puede ser jefe, pues, ¿no? Pero sí reconocer de vez en cuando como jefe, como dueño, estas buenas actitudes, porque este nivel de competencia interno dentro de un parámetro sano, pues, ¿no? Sin andar envidiando, sin ponerse el pie entre uno y otro, sin andar de, como quien dice, algunos métodos dirían de lambonería para con el jefe. Recuerde que uno siendo jefe, si algún día llegan a hacerlo y algún trabajador pretende mediante este medio ganar puntos, ganar créditos, qué sé yo, lo mejor siempre es escuchar a las dos partes en cualquier tipo de problema, escuchar a las dos partes y mejor sería un careo, ¿no? Si hay algún problema entre dos subordinados, por ejemplo, escuchar a las dos partes al mismo tiempo. Y ahí usted se da cuenta, no hay que tener un sexto sentido para darse cuenta de cuál es la persona que está mintiendo, está tratando de tergiversar la verdad. Eso se llama careo, ponerlos cara a cara. ¿Ya? Consulta y participación activa de los mismos, potenciando los comportamientos de trabajo seguro. También es importante que los objetivos que se planifiquen estén acompañados por metas específicas que se puedan alcanzar en un determinado plazo de tiempo. Revisión de las actuaciones. Periódicamente debe revisarse internamente el sistema. Y siempre que se dé un fallo en el mismo, por ejemplo, un accidente, o se produzca alguna modificación en el lugar o proceso de trabajo, como un cambio de maquinaria. El análisis de los controles definidos en las fases anteriores debe servir para introducir correcciones que mejoren el sistema de prevención en la empresa. Toda esta información debe quedar documentada yendo más allá de lo estrictamente exigido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Claves de un sistema. ¿Cuál era este video anterior? Ya falta poco. Correcto, entonces estamos con la lectura de Wesley, ¿no? A ver, Wesley, ayúdame leyendo, vocalizando bien, despacio. Clasificación de los factores de riesgo. Los factores de riesgo tienen una relación o dependencia directa de las condiciones de seguridad. Esta siempre tendrá su origen en alguno de los 4 aspectos de trabajo siguientes. Local del trabajo, instalaciones eléctricas de gases de prevención de incendios, ventilación, temperatura, etc. Organización de trabajo, carga física o mental.
organización y planificación del trabajo, monotonía, repetitividad, ausencia de creatividad, aislamiento, participación y aportación de ideas, rotación de turno y etcétera. Tipo de actividad. En este factor influye tanto los equipos de trabajo utilizando como la labor a realizar como, por ejemplo, la manipulación de carga o la postura respectivas. Materia prima, materiales inflamables, productos químicos peligrosos y etcétera. Ya, a ver, si habíamos definido que las condiciones de trabajo se dan por estos 4 factores, el tipo de local de trabajo, la organización del trabajo, el tipo de actividad y las materias primas, ¿quién creen ustedes que define todos estos factores? ¿Quiénes dan las facilidades para trabajar? El jefe. El jefe, correcto. El jefe, el dueño de la empresa, ¿no? El patrono, como quien dice. Porque tu jefe puede ser un supervisor, un jefe de área, ¿ya? Pero el patrono es el que facilita, por ejemplo, las características del lugar de tu trabajo. Las instalaciones eléctricas en buenas condiciones, de gases con seguridad, prevención de incendios, ventilación, temperatura adecuada, ¿ya? La organización del trabajo, ¿quién la hace? ¿El dueño o no? ¿El dueño es el dueño directamente o el encargado de seguridad industrial? ¿Qué sé yo? El jefe de... El encargado de seguridad. Encargado, correcto. Ese es el que organiza el trabajo, cómo se va a realizar, cómo se va a subdividir, cuáles van a ser las personas encargadas de desempeñar tal o cual función. Planificar el trabajo, la repetitividad, a quién les da turnos rotativos y a quién lo hace trabajar sobre tiempo. Hay personas que en el camino se van a ofrecer, ¿no? A ofrecer a trabajar en turnos rotativos porque económicamente les conviene. Ya saben ustedes que fuera de las horas normales de la mañana, o sea, pasada las 6 de la tarde, ya esa hora en horario normal de lunes a viernes, esa hora es al 1.25, o sea, al 125%. O sea que si tú ganas $10 la hora, ya trabajando de 8 hasta las 6 de la tarde, si tú te quedas haciendo sobretiempo, eso ya es, cada hora te pagarían a $12.50, ¿no? Correcto, al 1.25, ¿ya? Cuando es ya fines de semana es el doble y en feriados hasta triple. El tipo de actividad, ¿quién la define? Puede ser el jefe y el asistente quien está haciendo la actividad en esa área. Correcto, el jefe de seguridad. El jefe de seguridad te dice cómo hacer las cosas, las posturas repetitivas, cómo hacer un trabajo de investigación de tiempos y movimientos para que no haya mucha carga repetitiva y no recargues mucha actividad a una parte específica de tu cuerpo. Correcto. Vamos a ver este anexo, a ver cuánto dura. Hola, nuevamente un cordial saludo para todos. Continuamos con nuestro curso virtual de gestión de riesgo y en esta ocasión definiremos riesgos, factores de riesgo y cómo identificarlos. Uno de los objetivos de la Ley de Riesgos Laborales es procurar la seguridad y salud en el trabajo a partir de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por condiciones de trabajo. Igualmente, promover la salud de los trabajadores y mantener su bienestar físico, mental y social. Para lograr esta finalidad, es indispensable identificar los riesgos que se derivan de las actividades que realizan y procurar minimizarlos para que haya mejores condiciones en los ambientes de trabajo. Como siempre, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia durante el desarrollo del curso, me pueden contactar a través del foro de inquietudes de la plataforma virtual.
o me pueden escribir al correo que verán en la parte inferior de su pantalla. ¿Qué es riesgo? Se entiende por riesgo la probabilidad de que ocurra un accidente o una enfermedad a la persona que se expone a él. Por ejemplo, si tenemos un deportista que se dedica a escalar montañas, corre el riesgo que sufra un accidente y caiga, produciéndose daños a su integridad física. El término probabilidad, definido en el riesgo, pudiera implicar el azar, ya que en el caso de ejemplo, el deportista, al estar expuesto a la acción del riesgo, puede o no caer. Pero cuando no es una simple probabilidad y se materializa en las personas, equipos, materiales o el medio ambiente, y el riesgo pasa a ser una condición de amenaza real y reiterada o repetitiva, entonces se convierte en un factor de riesgo. Siguiendo con el ejemplo del deportista escalador, si éste no utiliza los elementos adecuados para escalar, por ejemplo, guantes que permitan el agarre o la línea de vida, el riesgo se convierte en una amenaza que podría ser la causa acelerada de un accidente. Entonces ahí estaremos frente a un factor de riesgo. Entonces, resumiendo, tenemos que el riesgo es esa posibilidad de que ocurra o no ocurra. En cambio, el factor de riesgo es la causa que acelera la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el riesgo es diferente al peligro. Aunque algunas veces son tomados como sinónimos, en materia de prevención de riesgos laborales no es lo mismo. Es decir, riesgo no es lo mismo que peligro. El riesgo, como le decíamos, es la posibilidad de que ocurra. En cambio, el peligro ya es la inminencia de sufrir un accidente o enfermedad. Cuando el riesgo tiene factores que incrementan su grado, se convierte en peligro. ¿Cómo identificamos los riesgos? La norma técnica de Incontec número 45 nos puede ayudar a identificar los riesgos laborales, ya que describe un procedimiento de valoración. Dentro de sus planteamientos estipula que debe tenerse un sentido de pertenencia por parte del empleador en la identificación de los riesgos y plantea unas actividades que pueden ayudar a identificar los riesgos en los ambientes de trabajo. En lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia del empleador en la identificación de los riesgos, establece que todo empleador debe designar un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios para promover y gestionar la actividad. Es decir, que se involucre en el proceso de identificación. Igualmente tiene que tener en cuenta la legislación vigente y todos los requisitos que establecen las autoridades. Debe consultar con las partes interesadas y comunicarles lo que se ha planificado hacer y obtener sus comentarios y compromisos. Aquí hablamos en las partes interesadas, entiéndase el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Igualmente, dentro de ese sentido de pertenencia, debe determinar las necesidades de entrenamiento de personal
equipos de trabajo para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos e implementar un programa adecuado para satisfacerlos. Entonces, nuevamente, puede verse involucrado ahí el comité paritario como partícipes de esa identificación de los peligros a través de las capacitaciones de las cuales se puede apoyar por parte de la administradora de riesgos laborales. Igualmente, es un deber documentar los resultados de la valoración, porque así es posible retroalimentar y modificar situaciones que necesiten ser modificadas. También deben realizarse evaluaciones higiénicas o monitoreos biológicos de los sitios en caso de que sea necesario. Igualmente, debe tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos que existan en la empresa que se produzcan y también de los productivos, procedimientos o cuando haya cambios de personal y esos nuevos trabajadores necesiten ser capacitados, cuando haya también modificaciones en las instalaciones de la empresa o cuando haya una norma pues que actualice el sistema de riesgos laborales. Igualmente, debe tener en cuenta todas las estadísticas de los incidentes y accidentes ocurridos y está entonces en el deber de consultar la información a los organismos de referencia en el tema. Caso especial, la administradora de riesgos a la que esté afiliado. Igualmente tiene que considerar todas las disposiciones de seguridad y salud en el lugar del trabajo. Debe establecer criterios internos en la organización para que los evaluadores emitan conceptos objetivos e imparciales, y no solamente favorezca la parte que le corresponde a él para mantener, digamos que, el sistema al día. Igualmente, debe verificar que las personas que realizan estas actividades de identificación tengan las competencias, es decir, que estén capacitadas para ello. También debe entrenar los grupos de personas que participen en esa identificación del riesgo. Y eso es bueno porque entonces fortalece la actividad. Ya lo que tiene que ver con las actividades para identificar los riesgos, estamos hablando de lo que propone la guía técnica colombiana GTC 45 del DEINCONTEX. Entonces, dentro de esas actividades tenemos, por ejemplo, definición del instrumento para recolectar la información, es decir, en dónde se va a documentar todos los riesgos que se identifiquen. Entonces, ese instrumento es básicamente una herramienta donde se registra la información de todos los riesgos encontrados y la valoración que se le dio. Más que todo, esto nos ayudaría entonces a esquematizar lo que conocemos como el panorama de factores de riesgo. Igualmente, debe clasificarse los procesos, actividades y tareas. Esto consiste en preparar una lista de los procesos de trabajo, de cada una de las actividades, de cada uno de los puestos de trabajo y clasificarlos. Esta lista tiene que incluir, como le decía, los puestos de trabajo, es decir, las instalaciones, la planta de personal y los procedimientos que se van a efectuar. En lo que tiene que ver en sí con la identificación del riesgo propio, lo que se busca es incluir todos aquellos riesgos relacionados con la actividad laboral que se realiza, teniendo en cuenta el punto anterior, de acuerdo al sitio de trabajo, de acuerdo a la actividad que realiza el trabajador y de acuerdo a la actitud o capacitación que tenga ese trabajador. Bueno, niños, vamos a dejar pendiente sí les tomé la foto, ¿no? Cierto. 8 participantes. La lista tenemos 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién más está presente? Hola. Ingeniero Jefferson Sánchez.
Ya, Jefferson, ¿y quién más? Anier también entró. Sí, ingeniero Ángel. ¿Qué está pasando con Steven Jefferson? Hoy no se pudo conectar, ingeniero. ¿Tiene algunas faltas? Avísele. Ya. Ok, pasen bien. Chao.